¿Qué ocurrió hoy en el Wall Street Journal? Bueno, Juan, pues resulta que el Wall Street Journal ha publicado un editorial firmado por su consejo editorial en el que califica el atentado contra Miguel Uribe como un golpe a la frágil democracia colombiana. Es una crítica fuerte al manejo de la seguridad pública hecha por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, y asegura el editorial que este intento de asesinato del fin de semana demuestra la fragilidad de estos logros sin la voluntad política para protegerlos. Además, señala el artículo del Wall Street Journal que desde la llegada de Petro al poder en el 2022, la situación de orden público ha empeorado en Colombia. Dice en concreto, durante la era de Petro la seguridad se ha deteriorado aún más, mientras que la producción de coca y cocaína ha experimentado un auge. Grandes zonas del país están nuevamente bajo el control de grupos armados y los colombianos que viven fuera de las ciudades más grandes son rehenes de la democracia como la década de 1990. Y finalmente este diario también cuestionó la idoneidad del presidente Petro para enfrentar esta crisis al señalar su pasado como militante del grupo guerrillero M-19 y su retórica agresiva contra sus adversarios. Y dice esta nota editorial que Petro no inspira confianza dada su historia con el M-19 y su constante deslegitimación de los opositores de derecha, lo que ha generado un clima de polarización peligrosa. Es el fuerte artículo del Wall Street Journal en el que Juan pues critica fuertemente al gobierno de Gustavo Petro. 9:51. ¿Y qué pasó en CNN, Santiago Ángel? El presidente de la República, Juan, dio una entrevista en las últimas horas en donde se termina de corroborar la hipótesis de la constituyente. Bueno, el presidente ya había hablado de esto hace 2 años, ¿no? También desde Puerto Rellena. Dice que si la Corte Constitucional niega la consulta, van a volver a presentarla, y si vuelve a ser negada, entonces sacarán, es lo que dice el presidente, 8 millones de personas a las calles para reunir firmas y convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Esto fue lo que dijo. Si se cae en la Corte, ¿usted está dispuesto a ir a la Si se cae en la Corte, entonces se recogerán 8 millones de firmas del pueblo colombiano para volver a presentar la consulta. Y si se vuelven a presentar a burlar de la consulta, entonces ya no queda otro mecanismo que un pueblo que en elecciones masivamente pida a la Asamblea Nacional. 9:52. Aquí hay un titular de prensa. No es ningún funcionario que dependa del presidente, no es ningún vocero, es Gustavo Petro en persona, Santiago. Gustavo Petro en persona diciéndole a CNN que si se cae la consulta popular en la Corte, van a reunir 8 millones de firmas para convocar la Asamblea Nacional Constituyente. No es el ministro Armando Benedetti, no es el ministro Sanguino, no es el ministro Montealegre. Gustavo Petro en persona hablando de la Asamblea Constituyente y de alguna manera poniéndole la espada de Damocles al Congreso de la República. Claro. Si no aprueban la reforma que a él le gusta, entonces van para allá. Y a la Corte, si no toman las decisiones que el gobierno espera, para Asamblea Constituyente. Claro, es una amenaza directa al Congreso de la República, una presión para que pase a la fuerza en la reforma laboral. Escala 1, la consulta, primera amenaza, sí. Pero si no pasa lo de la consulta, escala 2, ya vamos en constituyente. Juan, ¿sabe qué es lo que más me preocupa de esto? Que ayer en Cali esto sonaba. Están hablando de una constituyente con la gente de Petro pidiendo reelegirse. 9:53. Gustavo Petro hablando de constituyente. Mucha gente ayer en esa convocatoria en Cali, Juan. Era impresionante realmente ver. Pero qué tan grande es esa plaza real. Bueno, no, Darcy. Pero había muchísima gente. Es decir, ver las cosas desde Bogotá. Yo ayer estuve en Cali. Cali estaba vibrando con la presencia del presidente Petro. Eso no nos llamemos a engaño. Es un hecho. Yo advierto sobre las dos Colombias. La Colombia que ora por la mejoría y por el milagro de vida del senador Miguel Uribe, y la Colombia envalentonada en Cali. Ojo,
No nos equivoquemos, podemos ser centralistas. Pero ya entendimos, Juan, para qué los 8 millones de firmas. Se lo explica en esta entrevista a CNN. El presidente está pensando es en el escenario de la calle. Aquí las instituciones no le interesan. En el escenario de la calle, y la primera amenaza era la consulta, la segunda es la constituyente, y las plazas han estado llenas. Déjenme decirles también que el concierto del domingo estaba a reventar la Plaza de Bolívar de Bogotá. 9:54. Las mascotas con Darcy Quinn. Síguenos en Instagram.